cosas que más alimentan nuestras estructuras mentales es la cultura familiar, sobre todo en lo que se refiere a relaciones. En otras palabras, la manera de muchos de nosotros ver e interpretar la vida está alimentada por cuál fue nuestra cultura familiar, o dicho de otro modo, por cómo todos nosotros fuimos criados. Es interesante que esa forma aprendida de ser va a tener un impacto muy significativo en la vida de nuestros hijos, sobre todo en los varones, en lo que será en ellos su concepto de la mujer. Recientemente me ha tocado ver casos de crisis familiares mayormente asociados con la manera en que uno u otro fue criado. Si vivió y creció en un ambiente machista o en un ambiente matriarcal, va directamente a influenciar el lugar que ocupen las mujeres en la vida de los hombres adultos. Podríamos pensar que estos comportamientos son cosas del pasado, pero cada vez más veo millennials o parejas de menos de 35 años de edad teniendo problemas de esta índole en el matrimonio que eventualmente se ven reflejados en la crianza de sus hijos. Y eso sin mencionar cómo llegan a complicarse las cosas cuando hay una fuerte influencia de los abuelos en esos hogares. Si a eso le sumamos el que la mayoría de los niños de este tiempo están siendo adoctrinados o criados por celulares, iPads, computadoras, por los televisores, las películas, los muñequitos, etc. No es de extrañar que se esté levantando una nueva generación de niños que no saben abrazar, no saben besar o expresar muestras de afecto. Pero volviendo a los adultos, precisamente esa falta de muestras de afecto es lo que está pasando factura en muchas mujeres que no solo reclaman las muestras de afecto de sus maridos, sino que por diseño ellas las necesitan. Este tema es tan importante que son incontables las ramificaciones que esto puede tener y lo diverso de las consecuencias. Déjame darte algunos ejemplos. Por ejemplo, mujeres que se quejan que sus esposos tienen muestras de afecto para ellas solo cuando estos tienen interés en tener intimidad sexual, lo que hace que estas mujeres se sientan utilizadas. Otro ejemplo son hijos que se vuelven indiferentes a las muestras de afecto, pero que las anhelan con todas sus fuerzas porque nunca recibieron un abrazo, recibieron un beso o recibieron una palabra de afirmación de su papá, de su mamá. Estos son niños que no solo van a mostrar problemas de aprendizaje o de adaptación social, y también van a mostrar problemas hasta de aprendizaje. Hijos que llegarán a la adolescencia sin su identidad definida a causa de un papá que no fue o que no es afectivo con ellos o con ellas. Adolescentes en un libertinaje sexual buscando afecto entre ellos con otros del sexo opuesto o lamentablemente del mismo sexo. Mujeres vacías que viven una vida de matrimonio de mentira. Hombres y mujeres impulsados a la infidelidad, buscando fuera lo que no consiguen dentro. Y créeme, podría seguir dándote muchos ejemplos más. La pregunta que siempre me hacen es ¿cómo puedo hacer lo que nunca se me enseñó o lo que nunca aprendí? Pastor, ¿cómo puedo ser cariñoso? ¿Cómo puedo ser cariñosa si verdaderamente no sé cómo hacerlo? Mi respuesta a estas preguntas está en un principio bíblico. Cambia o transforma tu manera de pensar y conocerás la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios en cada una de sus vidas. Empieza a pensar diferente a lo que viste, a lo que aprendiste en la crianza tuya cuando eras pequeño.
Cree que es posible cambiar la historia y ser diferente a la historia de tus padres o la historia de quienes te criaron. Para el que cree, todo es posible. Si se te hace difícil abrazar y no te nace hacerlo, piensa en lo mucho que beneficia ese abrazo, no solamente a quienes se los das, sino lo que beneficia ese abrazo a ti mismo. Y te animo a que comiences a hacerlo. Comienza a verte afectivo con los demás, aunque eso implique obligarte a ti mismo o a ti misma a hacerlo. Cuando pequeño siempre me decían, nadie nace enseñado. ¿Sabes qué? Anímate y comienza, aprende y hazlo. Y esa siempre será la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y te habla alguien que tuvo que esforzarse mucho en aprender a ser afectivo con su esposa y con sus hijos. Paternidad en tiempos de crisis. Dale follow a mi página en Facebook y sígueme en las redes sociales. Dios te bendiga.